Listo. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola a todas y a todos. Estamos abriendo nuestro último encuentro, por lo menos nuestro último encuentro en modalidad clase y asincrónica, en función de lo que hemos ido conversando con la especialización. Vamos a proponerles que la semana próxima, el lunes 13 a las 17 horas, hagamos un encuentro sincrónico. Nos parecía que era importante habilitar como ese espacio, pero quizás siendo el único que vamos a tener, nos pareció más adecuado que termináramos las 3 presentaciones que teníamos previstas y el lunes próximo nos encontremos para facilitar un poco el debate en torno del material que trabajamos, por supuesto también habilitar si hubiera algún espacio de dudas, pero nos parece que lo central es poder hacer un ámbito de encuentro entre todas. Bueno, al igual que Pilar, ¿cómo están todas y todos? Y nos presentamos acá ya arrancando nuestra última clase. Esperemos que les guste. Vamos a trabajar centralmente lo que estaba previsto en la última unidad, en los contenidos vinculados a intervención con familias. Y bueno, obviamente tal como decía Pilar, el próximo lunes nos estaremos encontrando para mantener un diálogo virtual en forma sincrónica, calculo que será alrededor de las 17 horas. Bueno, también hemos recibido los trabajos prácticos y estaremos devolviéndoselos en la próxima semana. Así que sin mucho más, si estamos de acuerdo, Pilar, arrancamos con compartir pantalla y con el contenido de la clase de hoy, a ver cómo nos sale en este desafío de la virtualidad permanente. Ahí vamos. ¿Se está viendo? Perfecto. ¿Arrancás? Bueno, ahí nosotros proponemos como título dispositivos de intervención y prácticas socioprofesionales, recuperando un poco este concepto de formación socioprofesional que tomamos de Saúl Kars, un filósofo argentino que trabaja en Francia especialmente supervisando prácticas de trabajadores sociales, pero también de equipos y donde tiene mucho trabajo sobre lo familiar. Bueno, ha estado en la facultad, quizás algunos de ustedes lo conocen, pero básicamente la idea es pensar cómo en las intervenciones, por un lado se juegan los dispositivos más de política pública, institucionales, pero también en las prácticas hay una implicancia del saber disciplinar y de las condiciones sociales en las cuales se produce la situación y se produce nuestra formación. Entonces proponemos pensar las prácticas socioprofesionales en tanto prácticas que están enmarcadas en una formación específica, pero también en un conjunto de saberes y nociones que vienen desde nuestra propia socialidad y que también están ligados a las instituciones en las cuales estamos trabajando. Pensé que ibas vos. Bueno, acá compartimos esta primera placa vinculada a lo familiar, en su triple dimensión, digamos, poder pensar esa grupalidad familiar como objeto de políticas públicas, como sujeto de múltiples intervenciones sociales, y a la vez también como dimensión que conforma las estrategias de intervención socioprofesional, que generalmente están entramadas a un conjunto de otras estrategias fuertemente atravesadas por lo estatal. Por un lado, pensar lo familiar como objeto de políticas públicas nos invita a poner en tensión algo que veníamos trabajando ya en las dos clases anteriores, en relación a mirar cuál es la cosmovisión o cuál es la representación o la significación desde la cual las políticas públicas, en tanto conjunto de decisiones que toma un gobierno acerca del tratamiento de una determinada problemática social a resolver,
cuál es la representación, decíamos, de lo familiar, cómo se considera a las familias en el discurso y en las acciones materializadas en esas políticas públicas, donde con preocupación vemos, tal como bueno, lo muestran algunas de las gráficas que compartimos acá, todavía un fuerte anclaje en un modelo unitario, ¿no? Como si la familia fuese una unidad de sentido y se hiciera en el marco de lo familiar lo que establece una única persona, digamos, ¿no? Cuando ya hemos aprendido y venimos transitando y disputando una significación de lo familiar que dé lugar a comprenderla como un espacio heterogéneo, como un espacio disputado, como un espacio atravesado por relaciones de poder y por construcciones subjetivas e identitarias de quienes integran ese entramado familiar, donde necesariamente se juegan intereses y fuertes atravesamientos de la dimensión de poder. Con lo cual, ahí la apuesta es a que ese objeto familiar sea repensado desde las políticas públicas, no en términos de unidad, sino en términos de una construcción colectiva que tiene todas estas características. La otra dimensión que nos interesaba también poder como discutir y traer a la reflexión tiene que ver con pensar lo familiar como un sujeto de múltiples intervenciones, es decir, en principio como un sujeto colectivo, digamos, que ejerce un papel activo en relación a las acciones de intervención profesional o en relación al campo de intervención, digamos. Nunca es un sujeto pasivo y eso tiene también una relevancia fundamental para las intervenciones que desplegamos desde los distintos campos profesionales, porque bueno, también nos permite entender de otro modo el alcance y las limitaciones de lo que nosotras y nosotros proponemos como estrategias de intervención, e incluso reconocer esa capacidad que tienen los sujetos de resistir, de crear, de desconocer, de cuestionar también, ¿no? Que no siempre, por más que las estrategias que nosotras llevamos adelante pensando que es, entre muchas comillas, lo mejor para esa familia, necesariamente tenga que realizarse tal y como nosotros la pensamos. Más bien también es importante, al reconocer esta condición de sujeto activo, poder entender también que los y las familias despliegan estrategias de resistencia, no solo estrategias de reproducción, ¿no? Y por último, la estrategia de intervención, que está siempre entramada a otras estrategias, nos permite, digamos, situar el campo de la intervención como una construcción social, como una construcción situada y como una construcción en la que intervienen un conjunto de elementos que fuertemente están marcados en el caso del trabajo social y un conjunto de profesiones, digamos, que intervenimos en lo social por las lógicas de la institucionalidad estatal, digamos, ¿no? Eso también implica un condicionamiento o una connotación que da particularidades al trabajo o a las estrategias de intervención con los grupos familiares. No sé, Pilar, si querés agregar algo más. Sí, simplemente complementaría un par de ideas en función de pensar, por un lado, que cuando se piensa la intervención con familias, suele pensarse que nos estamos refiriendo a qué hacemos los equipos profesionales o qué hacemos las trabajadoras sociales cuando tenemos una familia sentada delante nuestro en algún ámbito institucional, sea en el ámbito de la salud, de la educación. Y que nos parece que el punto de partida para entender esas intervenciones, inclusive las que suceden con el grupo familiar más pequeño, implica pensar que lo familiar es objeto de múltiples intervenciones más allá de estas más pequeñas y que parte de discutir las intervenciones con familias es correrla de esa lógica de consultorio o de atención más, entre comillas, individual. Ahí nosotros como recuperamos un poco algunas cuestiones en las gráficas, como por ejemplo el procrear como política de vivienda es claramente una política hacia las familias, porque si hay algo que ordena la vida familiar es el ámbito de la vivienda, y nuevamente
tanto en la placa de la asignación universal por hijo, como pensando, por ejemplo, en los programas de vivienda, uno vuelve a toparse permanentemente con formas estereotipadas de ser familia, ¿no? Muchas veces los planes de vivienda están pensados desde una lógica de sectores medios, con cocinas pequeñas, cuando, por ejemplo, los sectores populares suelen necesitar un ámbito de la cocina amplia, porque es un lugar, bueno, ¿cómo hay en las políticas que no parecen, entre comillas, ser de familia, también una implicancia sobre los modelos familiares a seguirse, ¿no? Esta idea de cómo la distribución de los ambientes en la política de vivienda, cómo las gráficas en las políticas, como por ejemplo la asignación universal, recuerdo, seguramente vos también lo recordás, ver un trabajo muy interesante de Sonia Álvarez Leguizamón, en torno de las gráficas de difusión de los programas sociales y cómo ahí hay una persistencia muy fuerte. Miremos el oficial de la asignación universal, que tiene la familia más estereotipada que uno podría imaginar. Bueno, entonces recordar que pensar la intervención con familias no supone solo como el consultorio, pensar que hay un fuero de la justicia que piensa lo familiar, pensar que hay algunas políticas como mucho más, entre comillas, específicas, como sería la política vinculada a la adopción. Y después la última cuestión que me gustaría agregar tiene que ver con pensar esto de las estrategias de intervención una vez más, cuestionar la idea de que la familia sea un objeto de intervención en términos de esto del imaginario del consultorio, para poder pensarlo como una estrategia entramada a múltiples otras estrategias. Es un ejemplo como muy sencillo que me parece que es bastante gráfico, que es el trabajo que hacemos habitualmente tanto en los servicios de infancia como en los servicios hospitalarios respecto del maltrato hacia los niños. Muchas veces una denuncia, una presentación vinculada a un niño o una niña víctima de violencia o de abuso sexual suele ser pensado como una problemática a trabajarse familiarmente. Entonces parece que si hay una presentación hay que llamar a la familia, mandar la terapia, bueno, no sé, un conjunto de acciones todas centradas en ese grupo familiar. Y ahí nuevamente uno puede pensar respecto, si el problema es el maltrato respecto de los niños, hay una serie de estrategias que deben entramarse. Habitualmente están entramadas, pero a veces no las visualizamos como tal. Entonces, bueno, poder pensar cómo en el maltrato hacia los niños, todo el proceso del implementado en la educación a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, supuso una estrategia de intervención respecto del maltrato que es familiar porque llega a los niños y a las familias, pero que no es aquella idea de nosotros atendiendo al niño y su familia víctima de maltrato. Del mismo modo, estrategias comunitarias. Bueno, como muchas veces las familias que atraviesan estrés vinculado a condiciones debilitadas de lo laboral, de lo ocupacional, de la vivienda, suelen desplegar situaciones de maltrato que no configuran necesariamente una condición de maltrato permanente, y cómo ahí la comunidad muchas veces puede operar como acolchonando, como receptando los modos de disuadir esa situación sin que todas las situaciones o sin que todas las condiciones de maltrato deban ser psiquiatrizadas, psicologizadas y colocadas en una lógica muy de clase media, de sectores medios de la terapia individual. Bueno, vamos con la siguiente. En esta placa también otra de las cuestiones que nos parece central de poder visibilizar y reconocer en el marco de la intervención socioprofesional con familias, tiene que ver con esta dimensión de interseccionalidad, digamos, ¿no? En este caso estamos como enfocándonos en la interseccionalidad familia-géneros, pero uno podría pensar también que esa interseccionalidad se da a partir de la clase social, se da también a partir de lo étnico. Bueno, cómo esas intersecciones
de alguna manera intervienen, producen efectos y requieren ser visibilizadas y tenidas en cuenta al momento de pensar nuestras intervenciones, ¿no? Con relación al género, la otra cuestión central es esto que también ustedes seguramente vienen trabajando en otros seminarios a lo largo de la carrera, y bueno, y en el discurso social y en la agenda pública que está como muy presente a partir de los aportes históricos, digamos, y actuales también de los feminismos, que tiene que ver con el fuerte cuestionamiento al patriarcado como un sistema que instituye relaciones jerárquicas, instituye múltiples asimetrías que van operando a partir de la binarización sexogenérica, a partir de establecer asimetrías varón-mujer, digamos, y que no solo, digamos, opera en el plano de las prácticas sociales, sino también opera en el campo de la ciencia, en el campo epistemológico, instalando construcciones androcéntricas que atraviesan también nuestras propias construcciones disciplinares, digamos, ¿no? Y esos pares dicotómicos de poner del lado de lo masculino, la razón, la objetividad, lo público, y del lado de lo femenino, la emoción, la subjetividad, lo privado, como si fuesen condiciones inmanentes distribuidas de manera dicotómica, que en realidad lo que hacen es obturar la potencialidad que tenemos hombres y mujeres en vinculación con los contextos de producir un conjunto de transformaciones, pero lo que interesa también es ver cómo este sistema patriarcal se vale para reproducirse y para mantenerse en el tiempo de la propia organización familiar, ¿no? Pensemos que está como fuertemente arraigado e instituido esto de la autoridad del padre en el contexto familiar, y cómo esa autoridad paterna que inicialmente se piensa y se circunscribe a lo familiar, luego va atravesando y siendo proyectada de alguna manera a todo el orden social, al orden político, al orden cultural, bueno, ni hablar el económico, y también religioso, digamos, ¿no? Como en ese mecanismo de reproducción el patriarcado se retroalimenta y se refuerza, produciendo cada vez mayores asimetrías que a la vez tienen una incidencia directa también en la construcción identitaria de cada persona y en la construcción o en la producción y reproducción de estereotipos que luego se traducen en discriminación y violencia en sus diversas expresiones, y que nos parece que justamente poder mirar esta intersección entre familias y género nos advierte respecto de esas asimetrías, y entonces nos permite poder trabajarlas y poder desnaturalizarlas. El segundo ítem que está ahí tildado, que un poquito yo lo mencionaba al inicio, tiene que ver con esta idea hegemónica de pensar un modelo familiar unitario, digamos, ¿no? Como la unidad de la familia, la unidad doméstica, que en ese espíritu de poder pensarlo como una unidad, lo que hace es operar desconociendo la heterogeneidad y desconociendo también la riqueza y la sostenibilidad que a esa forma de vivir en familia le aporta cada una de los integrantes, ¿no? Por otro lado, el proceso de construcción de mandatos sociales y morales, ahí de nuevo podemos pensar no solo cómo nosotras desde las intervenciones socioprofesionales contribuimos a deconstruir esos mandatos sociales y morales, pero estando atentos y atentas a que esa deconstrucción nunca es realizada desde un lugar de externalidad, digamos. También tenemos que trabajar mucho esa deconstrucción sobre nuestras propias biografías, sobre nuestras propias subjetividades y obviamente sobre nuestros propios esquemas referenciales, tanto epistemológicos como teóricos y metodológicos, porque ahí también opera fuertemente ese mandato prescriptivo, ese mandato moralizante. Y un último punto que también claramente es un aporte, una contribución de las teorías feministas, y que a nosotras nos interesa incorporar, no dijimos Pilar al inicio de la clase,
cómo fuimos tomando para el armado de esta clase los aportes de, bueno, de colegas de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabajan centralmente esta idea de la intervención con las familias y el cruce entre familias, género y políticas sociales, y un texto nuestro que, bueno, surge de una investigación que estuvimos desarrollando con Pilar y con un equipo de compañeros y compañeras vinculado a la constitución de las familias como sujetos políticos, que un poquito vamos a desarrollar más adelante, pero bueno, son como estos 3 textos los que nosotras tomamos para compartir esta clase con ustedes, y bueno, en uno de estos textos está esta idea de la disputa por la redistribución y el reconocimiento, decíamos, como 2 dimensiones que son sumamente importantes a la hora de pensar intervenciones que se generen con un horizonte de reconocimiento y ampliación de derechos, digamos, ¿no? Redistribución y reconocimiento. La redistribución claramente tiene que ver con el trabajo reproductivo, con la carga que supone la manutención y el trabajo habitualmente considerado doméstico y asignado fuertemente a las mujeres, y el reconocimiento con la visibilización y también con la reciprocidad, digamos, con una redistribución más equitativa de esas responsabilidades y de ese trabajo familiar. Pilar, no sé si querés agregar alguna cuestión más. Complementaría un par de cosas en relación a que, de nuevo, situar la discusión sobre las familias en una especialización vinculada a la intervención con niñas, niños y jóvenes. Nos obliga como a jerarquizar también cómo la simetría, una simetría concomitante del patriarcado es el adultocentrismo, ¿no? Y cómo ahí en nuestras intervenciones pensar el lugar de los niños y de las niñas, y muy especialmente de las y los jóvenes, supone quedar enmarcados en esa lógica patriarcal, ¿no? Por ahí recuperamos ahí en las imágenes que las múltiples asimetrías suponen que también los niños y las niñas al interior del ámbito familiar están sumamente, o están, uno podría pensar, doblemente desjerarquizados. Y cómo eso implica para nuestras intervenciones algunas interpelaciones fuertes, ¿no? Por ejemplo, en esta idea de la deconstrucción de los mandatos, como aparece muy potente la idea de los padres deben cuidar a los niños, los padres y las madres deben cuidar a los niños, y en ese deben cuidar muchas veces queda absolutamente difuminado las condiciones sociales, económicas, culturales en las que debe desarrollarse ese cuidado. Por otra parte, un mandato concomitante al del cuidado es el cuidado a cualquier costa, ¿no? Y entonces, cómo toda la problematización respecto del maltrato hacia las mujeres es muy potente en los últimos años, y yo me atrevería a decir que es bastante menos potente respecto del maltrato en relación a los niños. Cómo los niños siguen estando fuertemente ligados a esta idea de la patria potestad, o sea, a lo que los padres y las madres pueden hacer casi sin límites respecto de ellos, y cómo hay un mandato social de, bueno, la clásica idea de le pego cuando va a tocar el enchufe porque es preferible que llore el nene y no que después lloremos todos, encubre muchas veces unas formas de mandato, de cuidado, que desconoce derechos respecto de los pibes. En ese sentido, parte de lo que también trabajan las autoras está vinculado al conjunto de nuevas legislaciones que reconocen derechos, y ahí también a nosotros nos parecía que en esas múltiples asimetrías es importante cuestionar las formas coloniales que también son concomitantes al patriarcado, y cómo también el conjunto de los feminismos no es el feminismo en singular, sino que son los feminismos populares que también reconocen las diferencias étnicas, que también reconocen las diferencias en relación a la composición etaria, aquellos que entendemos que posibilitan cuestionar los mandatos. Bien. Pasamos entonces
Sí. Avanzamos. Pasamos entonces a una placa quizás un poquito rápida de presentación de la investigación que trabajamos y que está recuperada en uno de los textos. Ahí recordamos a la querida Kate Millett con su frase que ya es la apertura de todos los, de gran parte de las lecturas feministas, cuando ella plantea que lo personal es político. Y un poco el punto de partida de nuestra investigación estuvo vinculada al reconocimiento de la familia como sujeto político, a poder hurgar, a poder tramitar cómo las familias se han constituido, como trabajábamos también en el primer texto de Eva Giberte, se han constituido en distintos momentos históricos en organizaciones o en el punto de partida de organizaciones sociales que disputan los derechos vulnerados de alguno de sus miembros. En función de eso, nosotros vamos a trabajar 3 temporalidades. Las gráficas de alrededor un poco recuperan cada una de esas temporalidades. Le paso a Vero para que recupere esas 3 grandes momentos que nosotros fuimos trabajando, y después sí pasamos en la placa que sigue al contenido más de qué es lo que pensamos cuando pensamos en las familias como sujetos políticos. Sí, fundamentalmente, digamos, ahí hay como un hito reconocido socialmente bueno, que siempre requiere ser profundizado, recordado y estudiado, pero a la vez, como es reconocido, por ahí mencionamos como rápidamente en el marco de esta clase, pero que tiene que ver con el movimiento que inauguran aún en plena dictadura nuestras madres y nuestras abuelas de Plaza de Mayo, donde claramente muestra, así como de manera muy palmaria, esta salida del espacio privado y esta irrupción en la escena pública en busca de sus hijos e hijas detenidas, desaparecidas y asesinadas desde un tiempo muy temprano, y asumiendo, bueno, claramente con muchísima valentía esa lucha colectiva que fue protagonizada por esas mujeres increíbles, y que, bueno, muestran de manera muy contundente el lugar protagónico de las mujeres en las luchas y los atravesamientos también de las lecturas políticas, de lo político como constitutivo de la vida social, marcando esto que decía antes como un hecho histórico en los procesos de reconstrucción de memoria. Luego, cómo esos hitos o esas luchas se continúan durante los 80, adquieren como una nueva fuerza hacia mediados de los años 90 con la organización Hijos, de detenidos desaparecidos, que también con la instalación de la metodología del escrache como forma de exigir justicia, fíjense también cómo la demanda por la justicia y por un poder judicial que esté activo y que efectivamente distribuya justicia y no reproduzca el patriarcado y reproduzca la matriz profundamente injusta y desigual que instala ese patriarcado capitalista y colonial, vuelve a estar en jaque en cada una de las movilizaciones y de las luchas que podemos ver en este recorrido, como decía Pilar, en al menos 3 temporalidades, diríamos. Probablemente si uno bucea un poco más y con más rigurosidad histórica encuentre también otros hitos importantes a lo largo de la historia, pero digamos, en las últimas décadas situaríamos como estos 3 momentos, y más hacia los 90 toda la movilización que de algún modo estuvo protagonizada frente a la pérdida de la centralidad del trabajo, concretamente traducido en las posibilidades de inserción al mercado formal de trabajo, pero también cómo se reedita frente a la criminalización de la pobreza y de la protesta, un conjunto de reacciones, digamos, o de fuerzas represivas contra la movilización popular, que también encuentra a las organizaciones o a las familias organizándose colectivamente en el reclamo de justicia por sus hijos e hijas o por víctimas de delitos
fuertemente asociados en este caso a la violencia institucional o a la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, pero vemos cómo en estas temporalidades van nucleándose los grupos de familias en función de estas reivindicaciones que tienen que ver claramente con la lucha por el reconocimiento y el pleno ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales fuertemente vinculados a todo lo que implica la desarticulación del trabajo como un organizador de la vida social y como un espacio también de realización personal y familiar que viene de la mano de la instalación del neoliberalismo y de lo que el neoliberalismo supone como proyecto, no solo en términos económicos, sino también en términos sociales y culturales, que se instala tempranamente en Latinoamérica, siendo la primera experiencia en Chile, pero que luego se vale de la dictadura para terminar de desarmar la trama o de desarticular la trama social y el proyecto nacional y popular, e instalar con fuerza esta apuesta neoliberal que encuentra la resistencia de las familias tomando la esfera pública en los distintos momentos para disputar por sus derechos. Ahí, como traía Pilar, podemos ver en la gráfica algunas también fotos, siempre las expresiones y los recortes son deliberados, así que nos quedan muchos por fuera, pero podemos ver, bueno, el pañuelo de las madres como un hito simbólico, y la lucha por la identidad y la recuperación de los nietos de abuelas, la lucha de hijos y la bandera allí de hijos, la lucha más de fines de los 90, el hambre es un crimen, ahí decíamos, bueno, el movimiento Chicos de Pueblo, el Frente Nacional de la Pobreza, todo lo que protagonizó en aquel momento también la Central de Trabajadores, y más recientemente, bueno, Miguel Bru, obviamente que para nosotras en La Plata, siendo un estudiante de periodismo de nuestra universidad, es también un ícono de la lucha y de la organización de las familias como sujetos políticos contra la violencia institucional, ahí bueno, con Rosa Bru a la cabeza, pero que también a Rosa y a esta aberración con Miguel le siguieron otros hechos lamentables también y tristísimos de víctimas de la violencia policial, la mayoría también jóvenes y de sectores populares, y bueno, decíamos más recientemente, acá tenemos también la gráfica de Mamá Cultiva y toda la lucha de los familiares, también podemos ubicar ahí organizaciones de familiares de personas con discapacidad, organizaciones de familiares de personas privadas de libertad que hoy sufren también torturas y tormentos en las unidades penitenciarias, bueno, y así podríamos seguir reconstruyendo diferentes experiencias donde los y las familias se agrupan, y bueno, un poco lo que nosotras decíamos, como planteaba Pilar al inicio, en este recorrido de la investigación que finalizamos recientemente, era poder mostrar cómo esos procesos de organización política, de subjetivación política, podríamos decir, aun cuando tienen una composición heterogénea, un desarrollo dispar en los diferentes lugares del país, van también poniendo en tensión fuertemente esa mirada hegemónica de la familia como un reducto unitario, circunscripto a la esfera privada, y van permitiéndonos leer en clave de politicidad esas disputas y esas configuraciones que bueno, que nos han permitido también, algo de lo que decía Pilar hace un momento, avanzar en la conquista de nuevos marcos legislativos y de políticas públicas con enfoque de derechos. Pasamos para la próxima, para completar esto que venías trabajando, Vero, que ahí nosotros en el proceso de investigación recuperamos un poco, no tan centralmente la periodización, aunque nos parece que la periodización es necesaria para comprender cómo se van desplegando, uno podría decir de manera ejemplificadora, desde madres y abuelas, un conjunto de otras experiencias, que como decía Vero, plantean procesos sumamente heterogéneos. Ahí a nosotros nos parece que es como muy importante
diferenciar todo lo que tenga que ver con los movimientos o las organizaciones que se denominan más habitualmente como de autoayuda o de ayuda mutua, con este tipo de organizaciones que nosotros estudiamos, donde, como planteamos en la gráfica, entendemos que se van dando un movimiento, por lo menos en 3 momentos, que tiene que ver con salir desde ese padecimiento que en principio podría pensarse como más individual o como más, entre comillas, doméstico, hacia una colectivización. Estas organizaciones estudiadas lo que plantean es cómo en algún momento ese padecimiento puede ser colocado en una dimensión más social, o sea, en el reconocimiento de que a ese padecimiento, aunque parezca singular, hay un conjunto de determinantes sociales que se juegan. Bueno, ahí en los ejemplos que mencionaba Vero y que recogíamos en la placa anterior es como bien evidente, ¿no? Como Rosa Bru no solo puede pensar atravesando la terrible pérdida por la desaparición de su hijo, la condición de violencia institucional que se tramita en torno de esa situación que aparece como singular, pero que en la medida en que puede ser colectivizada y colocada en la trama de la conflictividad social más amplia, es que nosotros entendemos y las organizaciones van recuperando cómo se produce esta subjetivación política, es decir, cómo las familias pueden como producir una acción que ya no se limita a lo más singular de solo la búsqueda de justicia respecto del miembro el miembro o el grupo de su familia afectado, sino para poder pensar en una acción reivindicativa más amplia. Ahí nosotros también recuperamos cómo todas estas organizaciones en el texto están recuperadas, pero también la Fundación María de los Ángeles, también Mamá Cultiva, Cameda, la fundación o la asociación, no recuerdo, Conduciendo a Conciencia, lo que producen es una triple demanda a los poderes del Estado o una demanda a los 3 poderes del Estado para ser más justos, porque en general aparece por un lado una disputa por una legislación que permita atender ese problema, o sea, si hay algo que todas las organizaciones de familiares recuperan, es esta idea de que queremos hacer algo para que lo que nos pasó no les pase a otros, y en eso aparece por un lado la disputa de justicia respecto del hecho en particular, con abanicos muy amplios, ¿no? O sea, por un lado, la búsqueda de justicia, por ejemplo, frente a situaciones de violencia institucional respecto de los responsables directos, pero también, por ejemplo, en el caso de Mamá Cultiva, la búsqueda de justicia para evitar que sean encarceladas las personas que cultivan cannabis para producir el aceite para sus familiares. Entonces, por un lado la búsqueda de justicia, por otro lado la búsqueda de un impacto legislativo, es decir, de la producción de normativa que permita otras condiciones de reivindicación, y en tercer o en primer lugar, no tiene importancia de orden, una demanda al Ejecutivo de programas que asistan esta situación, ¿no? Entonces ahí cuando nosotros trabajamos la idea de colectivizar, subjetivizar y acción reivindicativa, entendemos que se produce como una visibilización, por un lado, en estos procesos heterogéneos de esas desigualdades persistentes, es decir, no es para nada comparable y al mismo tiempo es también posible de visualizar como líneas de trabajo, por ejemplo, la experiencia de Madres contra el Paco, que proceden de situaciones de suma vulneración histórica de derechos. Gran parte de, por ejemplo, las Madres contra el Paco han sido en los 90 manzaneras del programa Vida, y cómo ahí aparece una disputa en condiciones sumamente adversas, quizás diferentes de lo que pudo haber sido la disputa de Conduciendo a Conciencia, que es una organización de sectores medios altos, que ya el propio evento, que es un accidente automovilístico,
produce una concentración en tanto que es un fenómeno que afecta a varias familias en simultáneo. Entonces, para nosotros es o fue una disputa de sentidos producir un trabajo en el cual esta idea como más genérica que trabajábamos al principio de que las familias son sujetos de sus propias prácticas, se visibilizaba de una manera tan ejemplificadora. Vamos con la siguiente. Bueno, y acá ya que nos vamos acercando al final, digamos, volver a retomar también en función del tiempo y de los minutos que nos van quedando para no ser muy largas, una reflexión más propia de las estrategias teórico-metodológicas que vamos construyendo en el proceso de intervención, en el proceso de trabajo con las familias, ¿no? Que por un lado, en términos teóricos, tienden a reforzar esta idea de pensar la familia como institución y por tanto habitada por procesos instituidos y por procesos instituyentes, pensar la familia como una temática yuxtapuesta, es decir, que se encuentra atravesada por una multidimensionalidad de cuestiones, pensarla también, tal como plantea Nelly Nucci, tomando los aportes de Bourdieu, pensar la familia como un campo que está habitado por un conjunto de agentes que disputan capitales, ¿sí? No solo el capital afectivo o el capital simbólico, sino también el capital económico, el capital político, que se encuentra habitada por estos agentes que además tienen diferentes intereses, tienen diferentes deseos, tienen diferentes identidades, digamos, como complejizar la familia en tanto configuración sociohistórica. También pensar la familia como atravesada constitutivamente por los conflictos, al igual que la vida social, ¿sí? Conflictos que se suscitan o se expresan en el ámbito doméstico, en la interseccionalidad, si pensamos, por ejemplo, familias con condiciones o atravesadas fuertemente por procesos de desigualdad y por procesos de empobrecimiento, como mucha de la conflictividad que se expresa en el ámbito doméstico tiene que ver con cómo se tramita o no, o cómo se resuelve la dinámica entre necesidad y recurso. ¿Qué pasa cuando en contextos de pobreza extrema esas necesidades no logran ser resueltas con el acceso a un recurso adecuado y oportuno en un tiempo también necesario? Y cómo toda esta conformación de la dinámica familiar se inscribe siendo constituida y constituyente a la misma vez, también en un proceso bidireccional, podríamos decir, o en un proceso dialéctico, con el contexto social y político, con el contexto histórico, digamos, ¿no? Donde no está escindida o no es posible comprender esas dinámicas familiares sin esa trama contextual, relacional que la hace ser, ¿no? Que la particulariza. Por otro lado, otra de las dimensiones que también ahí está como encomillada, pero que básicamente a lo que alude es a la importancia de la construcción de un diagnóstico, es decir, de la posibilidad de conocer la compleja trama de las trayectorias personales, laborales y familiares, digamos, que se juegan al momento de pensar una intervención con las familias. Que requiere obviamente de una expertise, de un conocimiento de esa compleja trama y de una mirada crítica para poder capturar esas relaciones y poder pensar estrategias que atiendan a esa complejidad. Y por otro lado también volver a reafirmar en la importancia de leer cómo desde la significación hegemónica persiste todavía una sobreasignación de responsabilidades de reproducción a las familias, y podríamos decir acá principalmente a las mujeres, en detrimento de las responsabilidades asumidas por el mercado y asumidas por el Estado que requieren o que demandan ser redistribuidas en una lógica más equitativa y en un escenario que ofrezca también
como decía hace un momento Dora Barrancos en la presentación del Plan Nacional de Violencia, estrategias de acompañamiento que fortalezcan la dignidad humana, digamos, ¿no? Como que no sean indiferentes a esos procesos de construcción en términos preventivos o en términos asistenciales, pero que tienen que poner la centralidad en esa dignidad humana. ¿Paso? Adelante, sí. Hay algo, a ver, pasa adelante porque esta era la última, alguna cosa se trastocó falta una. No, ahí estamos. Sí, esta, la que dice atención, atención, pero no, a ver, volví para atrás. Ahí. No, volví para, no. Ahí, fíjate a la derecha, esa que dice atención, ahí está, ahí vamos, esta placa. Esta era la que estaba... Esta. No, la que sigue, Vero. Que estaba recién en una que tiene un cartel que dice atención, esa. Ahí va. Bueno, entonces ahí retomamos, bueno, qué sé yo, con la preocupación de llegar a este momento que estamos cerrando y de decir algunas cosas que nosotros pensamos y que capaz nos podemos dedicar la semana que viene solo a debatir estas 2 o 3 últimas placas, ¿no? Pero bueno, pensando en que la intervención siempre demanda algún poco de un cómo, nosotros nos atrevemos a poner ahí unos signos de admiración, una atención, con algunas cosas que nos parece que vale la pena siempre como revisar. Por un lado, este reconocimiento de que la intervención no crea los problemas, dice Kars, pero los define al proponer su tratamiento. Es decir, cuánto en la intervención en general, pero muy especialmente en la intervención con familias, el modo en que nosotros nos situemos a leer esta cuestión que aparece como problemática, define muy fuertemente el modo en que la vamos a trabajar, o inclusive a la inversa. Las decisiones que tomamos respecto de la intervención hablan mucho respecto de cómo concebimos los problemas. Volviendo a lo que trabajaba Vero recién, cómo muchas veces nuestras intervenciones suponen una sobrecarga en los procesos de reproducción. No sé, pienso, por ejemplo, en las intervenciones en situaciones de salud, cuánto a un grupo familiar ya le recarga el problema de salud de alguno de sus miembros para que nosotros a su vez le pongamos como una sobredemanda de mandatos respecto de los cuales debería estar cumpliendo, ¿no? Pienso cuando los niños están enfermos, que son situaciones tan traumáticas para los grupos familiares, y nosotros seguimos muchas veces en nuestras intervenciones aplicando los mandatos de cuidado, los modos en que las personas, las mamás, muy especialmente, pero a veces las mamás, los papás no deberían estar cansados, no deberían, bueno, ahí como una interpelación fuerte a que cuando proponemos determinadas cosas estamos diciendo mucho sobre nuestra concepción de familia. Consecutivamente, y también lo mencionaba Vero recién, si hay algo, si siempre en la intervención nuestra propia trayectoria y vivencia es importante, entendemos que en lo familiar esa implicancia se multiplica exponencialmente porque cada uno de nosotros tiene una trayectoria de vivencia sobre lo familiar. Y es muy habitual que nosotros inconscientemente traslademos esa experiencia familiar por la positiva, por la negativa, por nuestro padecimiento, por nuestra disfrute, a las formas en las que intervenimos con los demás. Porque yo como mamá, porque yo como hija, bueno, ahí una vez más invitamos a problematizar esa idea de lo que nosotros en nuestras familias desarrollamos para pensar unas formas de intervención que no estén atadas a lo que nos pasó o nos pasa en lo cotidiano. En ese mismo sentido, y retomando mucho de lo que trabajamos en la primera y la segunda clase,
proponer una lectura no evolutiva de las prácticas familiares, o sea, esta idea de, bueno, esta familia hasta ahora no puede, pero después va a poder que algo que a nosotros nos parece que todas las familias tendrían que hacer. Bueno, a lo mejor no sucede nunca eso, y eso hace que nosotros tengamos que intervenir, bueno, como introducir mucha pregunta respecto de, inclusive también de esas ideas muy tradicionales, pero que a veces las seguimos teniendo, del ciclo de vida de una familia. Y entonces, en función de eso, poder pensar la construcción de prácticas que acompañen, entre comillas, lo que trabajamos la semana pasada, los desacoples, ¿no? O sea, esta idea de reconocer que aquello que se piensa como desacople muchas veces es la propia vida, la propia condición vital de las familias lo que hace a los desacoples, y entonces que podamos pensar intervenciones no que tiendan a corregir, sino que tiendan a facilitar el procesamiento. Bueno, por ejemplo, poder pensar, como trabajamos también en la clase anterior, en vínculos más abarcativos y no excluyentes. Bueno, ¿por qué no se puede pensar, como está sucediendo en términos de reconocimiento legal, en más de una paternidad, ¿no? Cuando hay niños que son reconocidos biológicamente y criados por un papá, pero también son reconocidos socialmente por una pareja de la mamá que se conforma en una figura paterna. Bueno, y ahí también como nuevamente problematizar fuerte esta idea de que madre y padre hay uno solo, para poder pensar que hay posibilidad de paternar y maternar de manera múltiple, pero bueno, que esto obviamente significa mucha problematización, pero no solo en nosotros mismos, sino básicamente en las instituciones en las que trabajamos, ¿no? Claramente lo sabemos, los hospitales, las escuelas, los hogares de niños, no están demasiado preparados para que esto vaya pasando. Sí, yo agregaría en nuestras propias conceptualizaciones tampoco, Pilar, o sea, también desde el espacio claro, académico y de la formación profesional tenemos como una deuda con estas discusiones para, bueno, justamente poder también visibilizar esas adhesiones nuestras a conceptualizaciones hegemónicas de familia que niegan el devenir histórico de la familia y que también muchas veces llevan a naturalizar cómo las respuestas en el marco de las políticas públicas quedan como en un marco de cierta ambivalencia o de cierta arbitrariedad que desconoce toda esta configuración heterogénea de los modos de vivir en familia. Bueno, y llegamos acá casi al final, diríamos, con esta placa que tiene solo dos términos, pero que dicen muchísimo. Bueno, por un lado el desnaturalizar, que tiene que ver con hacer este trabajo que es teórico, que es epistemológico, que es político, pero que también es práctico, también se juega en la intervención cotidiana, en los modos en que nombramos, asignamos, cómo construimos nuestros informes, cómo nos posicionamos, cómo escuchamos también en la intervención. Y por otro lado, desuniversalizar, que también es un término un tanto raro, pero que está puesto acá no en clave de derechos y de políticas y de presencia del Estado, sino en clave de no pensar la familia como un universo armónico, como un universo único, digamos, ¿no? Si bien sí sostenemos y obviamente contribuimos a pensar en la universalidad de los derechos, pero una universalidad que no homogeneice, una universalidad que reconozca las múltiples formas de vivir en familia, de constituirse y en tal caso de ser, ¿no? De cada uno y de cada una. ¿Pasamos a la siguiente? No, acá se termina. Entonces yo diría que, claro, esa es como la visión general. Que si hay algo de la intervención que podamos como colocar como fetiche, como clave, es esta, ¿no? Cómo en cada ejercicio de intervención nos atrevamos a desnaturalizar lo que viene dado y a desuniversalizarlo, como vos decías, en el sentido de hacer una ruptura con ese imaginario que
universaliza en términos de quitar la singularidad de los procesos sociofamiliares. Creo que es como muy atrevido decir que pensar la intervención sería solo estas dos palabras, pero es un atrevimiento que capaz nos atrevemos a transitar en función de todo lo que encripta la idea de desnaturalizar. Y como vos decías, Vero, me parece que algo de eso también podremos intercambiar en la próxima, cómo todo esto se plasma en nuestras prácticas cotidianas, y que no hace falta tener un modelo de informe que sea más copado, sino que lo que se trata es de construir contenidos copados o contenidos donde esta desnaturalización y desuniversalización forme parte de nuestra toma de decisiones, Sí, y eso se plasma en momentos. No, que justo se te cortaba ahí, digo, de nuestra toma de decisiones, pero también pensando en la multiactoralidad, digamos, en que nuestros posicionamientos, nuestros informes o intervenciones también le permitan a otros y otras correrse y desnaturalizar sus propias intervenciones y sus propias prácticas. Bueno, por acá dejamos. Nos vemos con todos y todas el próximo lunes. Esperemos que les haya gustado lo que fuimos compartiendo. No sé, Pilar, si querés decir algo más. Los invitamos a leer los 3 textos últimos que quedan. Y bueno, no mucho más. No, nada más, solamente Samsung, que haya funcionado, y que podamos ofrecerles la clase. Les mandamos devolución individual de los prácticos en el tránsito de esta semana, y el lunes que viene nos vemos. Nos vemos, adiós.